Me llamo Carmen y desde el principio, mi relación con mi suegra Dolores estuvo marcada por la tensión y el conflicto. Recuerdo vívidamente el día de mi boda con Javier, su hijo. Mientras yo estaba radiante de felicidad, no pude evitar notar la mirada de desaprobación en los ojos de Dolores. Era como si ya hubiera decidido que yo no era lo bastante buena para su precioso hijo. Las cosas empeoraron cuando nació nuestra hija Lucía. Ah, Lucía, nuestra princesita. Ella trajo tanta alegría a nuestras vidas, pero también se convirtió en el centro de las incesantes críticas de Dolores. Cada decisión que tomábamos como padres era cuestionada y ridiculizada por ella. Carmen, no puedes coger a ese niño en brazos cada vez que llora, solía decir Dolores, con la voz cargada de reproches. Estás criando a un monstruito malcriado. Intenté explicar nuestras opciones de crianza, basadas en la investigación moderna sobre el desarrollo infantil, pero era como hablar con una pared. Dolores se aferraba a sus ideas anticuadas y se negaba a considerar otro enfoque que no fuera el que había utilizado con Javier hacía décadas. Un día, cuando Lucía tenía unos 2 años, Dolores se presentó sin avisar en nuestra casa de Salamanca. Yo estaba dando el pecho a Lucía, algo que siempre hacía que Dolores levantara la nariz. ¿Por qué sigues dando el pecho a esa niña? Es demasiado grande para eso, exclamó Dolores, entrando en la habitación sin ceremonias. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Dolores, ya hemos hablado de esto. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como mínimo. Es lo mejor para Lucía. Dolores resopló, poniendo los ojos en blanco. Tonterías. En mis tiempos, los niños se destetaban mucho antes y crecían fuertes y sanos. Estás haciendo a Lucía demasiado dependiente. Javier, que estaba en la cocina, oyó la discusión y acudió en mi ayuda. Mamá, por favor. Carmen y yo decidimos juntos cómo criar a nuestra hija. Agradecemos tu preocupación, pero estas decisiones las tomamos nosotros. Pero ni siquiera el apoyo de Javier pareció disuadir a Dolores. Siguió bombardeándonos con sus opiniones no solicitadas sobre todo, desde la dieta de Lucía hasta su sueño y su rutina diaria. A medida que Lucía crecía, las críticas de Dolores eran cada vez más específicas e irritantes. No aprobaba los juguetes educativos que comprábamos, insistiendo en que, en mis tiempos, los niños jugaban con palos y piedras y eran felices. Criticaba que leyéramos a Lucía todas las noches, porque le llenábamos la cabeza de fantasías. Una vez, cuando Lucía tenía 4 años, Dolores llegó con una pila de libros viejos y polvorientos. Estos eran los libros de Javier cuando era niño. Son mucho mejores que esta basura moderna que le lees. Hojeé los libros, horrorizada por las historias anticuadas y a menudo sexistas que contenían. Gracias, Dolores, pero preferimos elegir libros más apropiados para la edad de Lucía y que reflejen valores más actuales. La cara de Dolores se puso roja de ira. ¿Valores actuales? Estás arruinando a este niño con todas esas ideas modernas. Era agotador lidiar con las constantes críticas de Dolores. Cada visita suya se convertía en un campo de batalla, con Lucía a menudo atrapada en el fuego cruzado. Me preocupaba el impacto que esta tensión constante pudiera tener en nuestra hija. Javier y yo intentamos poner límites, pero Dolores parecía incapaz de respetarlos. Seguía apareciendo sin avisar, trayendo regalos inapropiados para Lucía y tratando de imponer sus ideas anticuadas sobre la educación de los hijos. Por la noche, cuando Lucía ya se había dormido, Javier y yo discutíamos a menudo sobre cómo tratar a su madre. Quizá deberíamos limitar sus visitas, sugerí una noche, agotada tras otro día de críticas interminables. Javier suspiró y se pasó la mano por el pelo, frustrado. Sé que es difícil, Carmen, pero sigue siendo mi madre. No puedo apartarla de nuestras vidas. Comprendía la delicada posición de Javier, atrapado entre su mujer y su madre, pero la situación se estaba volviendo insostenible. Algo tenía que cambiar, pero no tenía ni idea de lo drástico que sería ese cambio. La situación con Dolores, que ya era tensa, dio un giro aún más preocupante cuando descubrimos que nuestra pequeña Lucía era alérgica a los cacahuetes. Fue un día espantoso que nunca olvidaré. Estábamos de picnic en el parque cuando Lucía, de solo 3 años, probó una galleta con restos de cacahuetes.
En pocos minutos se le hinchó la cara y empezó a tener problemas para respirar. Corrimos al hospital con el corazón desbocado por el miedo. Tras horas de angustia, el médico nos dijo que Lucía tenía una alergia grave a los cacahuetes. Es una enfermedad muy grave, explicó, con el rostro serio. Incluso una pequeña cantidad puede desencadenar una reacción potencialmente mortal. Javier y yo estábamos desolados, pero decididos a proteger a nuestra hija. Limpiamos nuestra casa de cualquier producto que pudiera contener cacahuetes y nos informamos sobre cómo administrar un EpiPen en caso de emergencia. Informamos a la familia, los amigos y el colegio de Lucía sobre su estado. Todos comprendieron la gravedad de la situación, excepto Dolores. Cuando le contamos lo de la alergia de Lucía, Dolores se rió. ¿Alergia a los cacahuetes? ¡Qué tontería! En mis tiempos, los niños comían de todo y nadie tenía estas alergias modernas. Intenté explicarle con paciencia: Dolores, esto es grave. El médico ha dicho que incluso una pequeña cantidad de cacahuetes podría ser peligrosa para Lucía. Pero Dolores sacudió la cabeza con incredulidad. Estás exagerando. Está todo en tu cabeza, Carmen. Estás debilitando a Lucía con todos estos cuidados excesivos. Durante los meses siguientes, Dolores se negó insistentemente a aceptar la gravedad de la alergia de Lucía. Seguía trayendo aperitivos de cacahuete cuando nos visitaba, alegando que un poco no le haría daño. Cada visita se convertía en una batalla, en la que Javier y yo vigilábamos constantemente todo lo que Dolores traía. Un día, pillé a Dolores intentando colarle a Lucía una galleta con trocitos de cacahuete. Casi se me para el corazón. ¿Qué haces?, grité, arrebatándole la galleta de la mano. Dolores pareció sorprendida por mi reacción. Solo intento ayudar. Si expones a Lucía a pequeñas cantidades de cacahuetes, superará esta tonta alergia. Estaba furiosa. Así no es como funciona, Dolores. Podrías haberla matado. Javier, al oír la conmoción, entró en la habitación. Cuando le expliqué lo que había pasado, se puso pálido de ira. Mamá, esto es inaceptable. No puedes jugar así con la salud de nuestra hija. Dolores, sin embargo, siguió obstinada. Los dos, estáis exagerando. Estáis criando a Lucía en una burbuja. Tiene que hacerse más fuerte. Después de este incidente, Javier y yo tuvimos una larga charla. Decidimos que Dolores no podía seguir sola con Lucía. Era demasiado arriesgado. Cuando informamos a Dolores de nuestra decisión, se puso furiosa. ¿Me estáis impidiendo ver a mi nieta? Eso es ridículo. No, mamá, explicó Javier, tratando de mantener la calma. Puedes seguir viendo a Lucía, pero siempre con uno de nosotros presente. Es por su seguridad. Dolores se marchó furiosa, murmurando sobre padres sobreprotectores y niños mimados. Durante las semanas siguientes, nos bombardeó el teléfono con mensajes en los que alternaba las disculpas con las acusaciones de que estábamos exagerando. A pesar de nuestras repetidas explicaciones e incluso de una conversación con el médico de Lucía, Dolores se negaba a aceptar la realidad de la alergia. Insistía en que era solo una fase y que a Lucía se le pasaría. La tensión en nuestra familia llegó a un punto crítico. Javier estaba visiblemente estresado, dividido entre el amor a su madre y la necesidad de proteger a nuestra hija. Yo me sentía constantemente angustiada, siempre alerta ante posibles amenazas para la salud de Lucía. Mientras tanto, Lucía, que ya tenía 5 años, empezaba a entender su enfermedad. ¿Por qué la abuela no cree que soy alérgica, mamá?, preguntó una tarde, con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. Se me partió el corazón. ¿Cómo podía explicarle a una niña que su abuela se negaba a aceptar algo tan fundamental sobre ella? A veces, cariño, respondí con cuidado, a la gente le cuesta entender las cosas que son diferentes de lo que conocen. Pero no te preocupes, papá y yo siempre te protegeremos. Poco sabíamos que esta promesa se pondría a prueba de forma dramática muy pronto. El 8º cumpleaños de Lucía iba a ser un día de alegría y celebración. Habíamos planeado una pequeña fiesta en nuestro jardín, con los amigos más íntimos de Lucía y algunos familiares. La decoración era preciosa,
con globos de colores y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Lucía». Me había pasado toda la mañana preparando aperitivos seguros, sin cacahuetes, y una tarta de chocolate que sabía que a Lucía le encantaba. Cuando sonó el timbre, me dio un vuelco el corazón. Era Dolores. No había sido invitada explícitamente, pero tampoco tuvimos valor para decirle que no podía venir. Entró con un gran regalo envuelto en papel brillante. «¿Dónde está mi nieta?», gritó Dolores, ignorándonos por completo a Javier y a mí. Lucía vino corriendo, con su vestido de fiesta nuevo ondeando a su alrededor. «Abuela», exclamó, abrazando a Dolores. Dolores sonrió, con un extraño brillo en los ojos. «Tengo un regalo especial para ti, querida. Debes abrirlo ahora mismo». Algo en la voz de Dolores me inquietó. «Quizá deberíamos esperar hasta después de la tarta, mamá», sugirió Javier, lanzándome una mirada preocupada. Pero Dolores insistió. «Tonterías. Es un regalo especial. Lucía debe abrirlo ahora». De mala gana, dejamos que Lucía desenvolviera el regalo. Era una caja de dulces, atada con un lazo rojo. Mi estómago se contrajo de aprensión. «¿Qué pasa, abuela?», preguntó Lucía, curiosa. Dolores sonrió ampliamente. «Es un pastel especial que yo misma hice para ti, querida. Tu favorito». Antes de que pudiéramos reaccionar, Dolores abrió la caja, revelando un pastel cubierto de crema. El dulce inconfundible olor a cacahuetes llenaba el aire. «No», grité, pero era demasiado tarde. Lucía, confiando en su abuela, ya se había llevado un trozo a la boca. Por un momento terrible, el tiempo pareció congelarse. Vi cómo la cara de mi hija pasaba de la alegría a la confusión y luego al terror al darse cuenta de lo que había pasado. «Mamá», jadeó, con los ojos desorbitados por el miedo. Corrí hacia ella, con el corazón martilleándome en el pecho. Javier ya estaba cogiendo el EpiPen que siempre teníamos cerca. «¿Qué pasa?», preguntó Dolores, realmente confundida. «Es solo un pastel de crema de mantequilla de cacahuete. La favorita de Javier cuando era niño». Ignoré a Dolores, concentrándome por completo en Lucía. Se le hinchaba la cara rápidamente y le aparecían manchas rojas en la piel. Le costaba respirar. «Aguanta, mi amor», susurré, intentando mantener la calma mientras Javier aplicaba el EpiPen en el muslo de Lucía. Los minutos siguientes fueron una mezcla de pánico y acción. Llamamos a una ambulancia mientras intentábamos consolar a Lucía, que lloraba y jadeaba. Los demás invitados a la fiesta miraban horrorizados, algunos ayudando a alejar a los otros niños de la escena. Cuando llegaron los paramédicos, Lucía ya estaba en estado crítico. La subieron rápidamente a la ambulancia y me dejaron acompañarla. Javier se quedó para atender a los invitados y a su madre. En la ambulancia, sostuve la mano de Lucía, rezando en silencio. Su pequeña mano estaba caliente e hinchada en la mía, su cara casi irreconocible debido a la hinchazón. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, administrándole más medicación y controlando sus constantes vitales. «Por favor, ponte bien, mi amor», susurré, con lágrimas cayendo por mi cara. «Por favor». El trayecto hasta el hospital se me hizo eterno. Cada segundo era precioso, y podía ver la preocupación en los ojos de los paramédicos mientras luchaban por estabilizar a Lucía. Cuando por fin llegamos al Hospital Universitario La Paz, ya nos esperaba un equipo de médicos. Se llevaron a Lucía inmediatamente, dejándome sola en la sala de espera, temblando y llorando. Minutos después llegó Javier, con el rostro pálido y tenso. Me abrazó con fuerza y por fin dejé escapar todos los sollozos que había estado conteniendo. «¿Cómo ha podido pasar esto?», sollocé contra su pecho. «¿Cómo ha podido hacer esto tu madre?». Javier negó con la cabeza, sin habla. Solo podíamos esperar y rezar para que nuestra pequeña Lucía sobreviviera a esta pesadilla. Las siguientes horas en el Hospital Universitario La Paz fueron las más largas y angustiosas de mi vida. Javier y yo permanecimos en la sala de espera, abrazados, mientras los médicos luchaban por estabilizar a nuestra pequeña Lucía. Cada vez que se abrían las puertas dobles, nuestros corazones saltaban esperando noticias. Por fin, después de una eternidad,
salió un médico para informarnos del estado de Lucía. Hemos conseguido estabilizarla, dijo, y sentí que las rodillas me flaqueaban de alivio. Pero aún no está fuera de peligro. Las próximas 24 horas serán críticas. Mientras el médico me explicaba los detalles del tratamiento de Lucía, vi entrar a Dolores en la sala de espera por el rabillo del ojo. Mi alivio momentáneo fue rápidamente sustituido por una ira ardiente. «¿Cómo te atreves a aparecer por aquí?», grité, avanzando hacia él. Javier me retuvo, impidiendo que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirme más tarde. Dolores parecía pequeña y frágil, con los ojos enrojecidos por el llanto. Yo no sabía. Solo quería ayudar, balbuceó. ¿Ayudar? Mi voz temblaba de rabia. Casi matas a nuestra hija. ¿Cuántas veces te dijimos lo peligroso que era? ¿Cuántas veces te lo explicó el médico? Javier, normalmente el pacificador, estaba igual de furioso. Mamá, ¿cómo has podido hacer esto? Después de todas nuestras advertencias, después de ver lo grave que era la alergia de Lucía. Dolores empezó a llorar, sus palabras salían entre sollozos. Yo pensé que exagerabas. Pensé que si probaba un poco se curaría. Así lo hicimos con Javier cuando era pequeño y le daban miedo los perros. Me quedé estupefacta ante la absurda comparación. Eso no es miedo, Dolores. Es una enfermedad grave. No se puede curar una alergia exponiendo a alguien al alérgeno. El médico, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Señora, se dirigió a Dolores, con voz firme pero suave, lo que ha hecho es extremadamente peligroso. La alergia al cacahuete de Lucía es grave y podría ser mortal. Podría haber muerto hoy. Las palabras del médico parecieron penetrar por fin en la negación de Dolores. Se desplomó en una silla cercana, cubriéndose la cara con las manos. Yo, lo siento. No quería hacer daño a nadie. Solo quería que Lucía fuera normal. Ella es normal, grité, con la voz cargada de emoción. Es perfecta tal y como es. Tu testarudez y tu negativa a aceptar su condición casi nos cuestan nuestra hija. Javier, que había permanecido en silencio durante un momento, habló por fin. Su voz era baja, pero cargada de una fría ira que rara vez veía en él. Mamá, quiero que te vayas ahora. No vuelvas más. Ya no eres bienvenido en nuestras vidas. Dolores le miró, sorprendida. Javier, mi hijo. No, la interrumpió Javier. Basta ya. Has puesto la vida de mi hija en peligro. No puedo, no permitiré que vuelva a ocurrir. Viendo que Dolores estaba a punto de protestar de nuevo, el médico intervino. Señora, creo que es mejor que se vaya ya. La familia necesita espacio y tranquilidad en este momento crítico. Con una última mirada suplicante a Javier, Dolores se levantó y salió lentamente de la sala de espera. En cuanto se fue, sentí que toda la adrenalina abandonaba mi cuerpo. Caí en los brazos de Javier y los dos lloramos en silencio. Las horas siguientes fueron un borrón de vigilia y preocupación. Por fin nos dejaron ver a Lucía. Estaba pálida y frágil en la cama del hospital, rodeada de tubos y monitores, pero viva. Le cogí la manita, prometiéndole en silencio que nunca volvería a ocurrir algo así. Mientras veíamos dormir a nuestra hija, Javier y yo intercambiamos una mirada de determinación. Sabíamos que tendríamos que tomar medidas para garantizar la seguridad de Lucía en el futuro. La decisión de apartar a Dolores de nuestras vidas fue dolorosa, pero necesaria. Nuestra prioridad era y sería siempre el bienestar de nuestra hija. En las semanas siguientes a la recuperación de Lucía, Javier y yo nos enfrentamos a una decisión difícil pero necesaria. Después de mucho pensarlo y discutirlo, decidimos emprender acciones legales contra Dolores. No era algo que quisiéramos hacer, pero pensamos que no teníamos elección. La seguridad de Lucía tenía que ser lo primero. Contratamos a un abogado especializado en casos de negligencia y daños personales. Cuando nos reunimos con él por primera vez en su despacho del centro de Madrid, sentí un nudo en el estómago. Nunca imaginé que demandaría a mi propia suegra. Comprendo que se trata de una situación delicada, dijo el abogado, el doctor Alejandro Ruiz, mientras hojeaba los documentos que habíamos traído.
Pero basándonos en lo que me ha contado y en el historial médico de Lucía, tenemos un caso sólido de negligencia grave. Javier asintió sombríamente. ¿Y el hecho de que sea mi madre? ¿No complica eso las cosas? El doctor Ruiz se ajustó las gafas. Jurídicamente no. El parentesco no la exime de la responsabilidad de sus actos. De hecho, puede incluso agravar la situación, ya que estaba en una posición de confianza. Mientras discutíamos los detalles del caso, unos golpes en la puerta nos interrumpieron. Para nuestra sorpresa, era Antonio, el padre de Javier. Siento interrumpir, dijo, entrando en la habitación con expresión decidida. Pero cuando supe que estarías aquí hoy, sentí que tenía que venir. Quiero ayudar. Javier y yo intercambiamos miradas de asombro. Antonio siempre había sido una figura distante, que rara vez se involucraba en los asuntos familiares. Verlo allí, ofreciéndose a ayudar, fue algo inesperado. Papá, empezó Javier, vacilante. ¿Entiendes lo que estamos haciendo aquí? Estamos demandando a mamá. Antonio asintió con gravedad. Lo sé. Y estoy de acuerdo con su decisión. De hecho, estoy aquí para ofrecer mi testimonio. Durante los minutos siguientes, Antonio nos habló del comportamiento obsesivo de Dolores en relación con la alergia de Lucía. Nos reveló que en los meses anteriores al incidente, Dolores se había obsesionado cada vez más con la idea de curar a Lucía. Se pasaba horas buscando en internet curas milagrosas para la alergia, explica Antonio. Compró libros de medicina alternativa, consultó a curanderos. Intenté hacerla entrar en razón, pero no me escuchaba. Estaba convencida de que sabía más que los médicos. El doctor Ruiz escuchaba atentamente, tomando notas. Esto es muy útil, señor Antonio. Su testimonio podría ser crucial para establecer un patrón de conducta negligente. Mientras Antonio seguía hablando, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me aliviaba saber que teníamos más pruebas para nuestro caso. Por otra, me dolía el corazón al pensar en lo mucho que esta situación estaba dividiendo a la familia. Hay algo más que debes saber, dijo Antonio, con voz temblorosa. He decidido divorciarme de Dolores. El silencio que siguió fue pesado. Javier parecía aturdido. Papá, ¿estás seguro? ¿Después de tantos años? Antonio asintió con tristeza. Yo sí. Lo que le pasó a Lucía fue la gota que colmó el vaso. No puedo seguir fingiendo que todo va bien. Dolores necesita ayuda y no puedo seguir permitiendo su comportamiento. En los días siguientes, el proceso judicial cobró impulso. Con las pruebas médicas, el testimonio de Antonio y los relatos detallados que aportamos Javier y yo, nuestro caso cobró aún más fuerza. El juicio fue rápido y decisivo. Dolores fue declarada culpable de poner deliberadamente en peligro a Lucía. El juez, en su sentencia, fue claro: ha demostrado una grave negligencia y un desprecio imperdonable por la salud y la seguridad de su nieta, a pesar de las repetidas advertencias. Este tribunal no puede tolerar semejante comportamiento. Se condenó a Dolores a pagar una indemnización considerable, que decidimos destinar a un fondo para el futuro de Lucía. Y lo que es más importante, se dictó una orden de alejamiento que prohibía a Dolores acercarse a Lucía sin nuestro permiso expreso. Cuando salimos del juzgado aquel día, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos ganado el caso, pero, ¿a qué precio? Nuestra familia había cambiado irrevocablemente. Miré a Javier, viendo el dolor en sus ojos, y a Antonio, que parecía haber envejecido años en solo unos meses. Pero entonces pensé en Lucía, a salvo en casa con su niñera, y supe que habíamos hecho lo correcto. Su seguridad y bienestar eran más importantes que cualquier otra cosa. Los meses que siguieron al juicio fueron un periodo de ajuste y curación para nuestra familia. La ausencia de Dolores, aunque necesaria, dejó un vacío palpable en nuestras vidas, especialmente para Javier. Muchas noches lo encontraba sentado tranquilamente en el balcón de nuestro piso de Salamanca, mirando a la nada con expresión distante. ¿Crees que hemos hecho lo correcto?, me preguntó una noche, con voz grave e insegura. Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. Sé que ha sido duro, amor.
Pero piensa en Lucía. Su seguridad tiene que ser lo primero. Asintió lentamente, apretando mi mano. Tienes razón. Es que, nunca imaginé que llegaría a esto con mi propia madre. Para nuestra sorpresa, Antonio se convirtió en una presencia constante y reconfortante en nuestras vidas. Tras divorciarse de Dolores, se mudó a un pequeño piso a pocas manzanas de nosotros. Quiero estar cerca para ayudar con Lucía, nos dijo un día mientras tomábamos café en nuestra cocina. Sé que antes no era el abuelo más presente, pero quiero cambiar eso. Y realmente lo hizo. Antonio se convirtió en una figura central en la vida de Lucía. La llevaba al colegio todas las mañanas, le ayudaba con los deberes e incluso aprendió todo sobre las alergias alimentarias para poder cuidar de ella con seguridad. Ver florecer la relación entre Lucía y su abuelo trajo una nueva luz a nuestras vidas. Lucía, que al principio estaba conmocionada y confusa por todo lo que había pasado, empezó a recuperarse tanto física como emocionalmente. «Abuelo, ¿sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos?», preguntó Lucía entusiasmada un día que las 3 generaciones de nuestra familia paseábamos por el parque de los jesuitas. Antonio se rió, encantado por su entusiasmo. «No, cariño, no lo sabía. Cuéntame más». Mientras les veía interactuar, sentí una oleada de gratitud. A pesar de todo lo que habíamos pasado, todavía éramos capaces de encontrar momentos de alegría y conexión. La noticia de lo que le había ocurrido a nuestra familia se extendió rápidamente por nuestro barrio de Salamanca. Para nuestra sorpresa, la mayoría de la gente se mostró muy solidaria. Los vecinos empezaron a traer comida sin cacahuete, y los padres de los amigos de Lucía se preocuparon de informarse sobre su alergia para que la niña pudiera ir a fiestas de pijamas y juegos sin peligro. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos de los antiguos amigos de Dolores, incapaces de creer lo que había hecho, nos miraban con desaprobación cuando se encontraban con nosotros por la calle. Oímos murmullos de que estábamos exagerando y de que habíamos destruido una familia por una pequeña alergia. Estas reacciones nos dolieron, pero Javier y yo nos mantuvimos firmes en nuestra decisión. La salud y la seguridad de Lucía eran más importantes que la opinión de los demás. Mientras tanto, a través de Antonio, recibíamos de vez en cuando noticias sobre Dolores. Al parecer, se había trasladado a un pequeño piso en Valencia, lejos de todos los que la conocían. La última información que teníamos indicaba que vivía sola, sin contacto con familiares ni amigos. A veces, a altas horas de la noche, sorprendía a Javier mirando viejas fotos de su madre. En esos momentos, le abrazaba en silencio, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar completamente su dolor. Lucía, por su parte, se estaba recuperando bien. Con la ayuda de un terapeuta infantil, estaba procesando el trauma de lo ocurrido y aprendiendo a afrontar su alergia de forma positiva y proactiva. «Mamá, ¿puedo hacer una presentación en el colegio sobre las alergias alimentarias?», me preguntó un día. «Quiero que mis amigos lo entiendan mejor». Sonreí, conmovido por su resistencia. «Claro que puedes, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». Con el paso de los meses, nuestra nueva normalidad empezó a afianzarse. Aunque el camino había sido difícil y lleno de obstáculos inesperados, nos estábamos curando como familia. Lucía estaba a salvo y feliz, Javier y yo estábamos más unidos que nunca y habíamos descubierto un aliado inesperado en Antonio. Mirando atrás, me di cuenta de que a veces las familias necesitan romperse para reconstruirse de una forma más fuerte y sana. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que afrontaríamos juntos lo que se nos viniera encima, como la familia unida en la que nos habíamos convertido.